justicia ambiental en el mundo, بدون تصفية sin الكيان الصهيوني وتصفية acabar con el sistema sionista y la ocupación en nuestra región, el colonialismo de ocupación. وبدون القضاء على الممالك الرجعية الخليجية Y sin terminar con los reinos retrógradas del Golfo. Por eso Palestina no es solamente la causa de los palestinos solos y no es la causa de los árabes solos, sino la causa del mundo entero. La causa de todas las fuerzas del mundo que tienen que hacer cambio. Pero las palabras no bastan. Vimos muchos países y gobiernos hablar sobre Palestina, apoyar Palestina, pero siguen con sus acuerdos económicos y comerciales con Israel a través de la exportación de energía o empezar proyectos de tratamiento de agua con Israel. Y todo esto tiene que acabar, tiene que parar a través de los movimientos de BDS, del boicot. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro traductor. Muchísimas gracias. Shukran yazilan limufardimina. ¿Cómo se llama nuestro traductor? Maizmuka. Ahmed. Shukran yazilan. Shukran ya Ahmed. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hamza, por esta intervención. Les recordamos que está disponible Descolonizar el colonialismo verde, aquí disponible para quien quiera adquirirlo. Sin más demora, quisiera presentar a nuestra segunda voz el día de hoy. Quiero presentar a Berenice Bento. Berenice es socióloga, escritora, activista brasileña, profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Brasil en Brasil. Su investigación principalmente se ha centrado en temas como género, sexualidad y derechos humanos. Ha sido profesora de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Río Grande y del Norte, coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Diversidad Sexual, Género y Derechos Humanos en la misma universidad. Y también una de las voces más agudas para poder hablar del tema que esta noche nos compete. Le cedo la palabra, sin más preámbulos, por favor, estimada Berenice, adelante. Buenas noches a todas, todos, todas. En primeiro lugar, me gustaría decir que estou encantadíssima com esse espaço. É como se eu me sentira em casa, não? E eu sei como é duro, como é difícil manter um espaço como este. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Entonces que saca de mi lado italiano y argentino. Entonces, tenemos algunos espacios en Brasil que llamamos, que son nuestros quilombos, nuestros espacios de resistencia. Y yo llegué aquí y digo, uy, que estoy en un quilombo, que estoy contenta de estar acá con vosotros, con vosotras, ¿no? Bueno, enhorabuena por la publicación. Es un honor estar con usted en la mesa, compartir un momento tan importante, porque mira, yo soy brasileña, tú eres argelino, vives, el otro es del mundo, que está en todos los sitios al mismo tiempo, es como si fuera un Espíritu Santo, ¿no? Otro argentino, México. Entonces aquí tenemos como una configuración de los sexos que de la lucha palestina, ¿no? Que de hecho las fronteras nacionales están diluidas. Entonces es un honor muy grande estar con vosotros. Infelizmente me gustaría también solo decirles, para ser como adelantando, ¿no? Mi libro sobre que también debería estar listo para el claxon,
que será por una publicación por la Universidad de Coimbra, pero no se ha quedado, ¿no? Es una investigación que yo he hecho como a más de 10 años, cuando yo he estado en Palestina, las 2 veces que yo he estado allá. Y parte del libro son entrevistas y reflexiones que yo hago con personas judías que salen de una posición identitaria de autodefinición de sionista para cambiar, para convertirse en antisionista. Y yo preguntaba cómo ha sido todo esto, ¿no? Subjetivamente, y los precios que han pagado en términos objetivos. Mucha gente ha tenido procesos de persecución, ha perdido los trabajos, la familia le ha puesto en la calle, ¿no? Entonces, es un poco como inspirada en algunos ejemplos de antisionistas judíos como Judith Butler, Rick Stan, Ilan Pape, ¿no? Y todos ellos han pasado por el proceso, todos antes se autodefinían como sionistas de izquierda. Entonces la segunda parte del libro me gusta mucho pelear con los sionistas de izquierda, porque yo creo que tal vez sea lo peor de lo peor, ¿no? Porque están entre nosotros y hace un daño terrible, porque están todo el tiempo diciendo, bueno, tenemos que escuchar a los dos lados, porque el problema no es el Estado de Israel, ¿no? El problema es el Estado de Israel, el problema es el colonialismo, ¿no? De asentamiento. Pero no voy a tomar mucho el tiempo, porque yo creo que hoy el objetivo de hecho es escuchar a mis compañeros que van a presentar sus libros y para que tengamos un poco de tiempo para escucharnos, ¿no? Pero el poco tiempo que voy a usar, me gustaría compartir con vosotros una preocupación, ¿no? Una reflexión. Al final, ¿cuál es nuestro rol, nuestro lugar como académicos? Yo soy profesora hace 30 años. Yo soy de una élite brasileña en términos intelectuales. Soy investigadora del CNPq, ¿no? Entonces, y yo me pregunto todos los días, mira, de hecho no me gustaría estar escribiendo libros, no me gustaría para nada estar escribiendo artículos, no me gustaría para nada estar haciendo lives, me gustaría estar en Gaza, me gustaría estar con la gente, me gustaría estar con las armas, era esto que me gustaría estar preparando la comida, me gustaría estar en el frente, porque esto ha cambiado total, ¿no? Hoy, toda la cuestión de Palestina y Gaza ha sido como capturada. Nosotros estamos entre familia, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Sabemos lo que significa. Pero en términos de discursos internacionales, ha sido capturada por la lógica de la razón humanitaria, de la cooperación internacional, que hoy hablábamos Alejandra y yo, ¿no? Entonces, es como si, no, pero tampoco esto está llegando, ¿no? Incluso la ayuda humanitaria se ha convertido en arma de guerra. Es increíble cómo estamos viviendo un tiempo que muchas veces yo pienso, pero no estoy habitando ese tiempo, ¿no? Yo algunas veces yo pienso, pero ¿cómo que voy a coger mi coche, mi carro, me voy para la universidad, voy a dar una clase, voy a hablar de Palestina, voy a poner mi cofia, voy a hablar con mis estudiantes? Pero yo estoy muy enfadada, yo estoy muy puta, como decimos, como hablamos nosotros en Brasil, ¿no? Y que es un poco como, yo sé de toda la importancia, ¿no? Hay la tesis 12, si no me acuerdo, no me olvido, de la tesis sobre Feuerbach de Karl Marx, assim, los filósofos se limitaron hasta hoy a interpretar el mundo, no basta, tenemos que cambiarlo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Karl Marx, pero mira, lo que me hoy que me resta en el mundo es ofrecer una interpretación de lo que se pasa. É isso que estamos haciendo aquí. É isso que mis compañeros están haciendo aquí, ofreciendo. Mira, hoy que se pasa na Palestina es un síntoma, es un termómetro, ¿no? De todo lo que se pasa en el mundo. En el mundo.
Entonces, yo hablé de los sionistas de izquierda. Él habla del tema del medio ambiente y de cómo que la cuestión del medio ambiente está involucrada. Entonces, hacemos nuestros recortes porque, de hecho, el tema de la Palestina es un síntoma. Y es increíble como, de hecho, es un síntoma incluso para nuestra izquierda. Porque yo veo hoy el frente que hoy propone y hace la lucha, de hecho, contra el imperialismo, es a Palestina. Pero nuestra izquierda en Brasil, a ella no le gusta más hablar de revolución. No le gusta más hablar de imperialismo. Le gusta hablar de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos ese que hoy se ha convertido en una. Y yo soy activista, yo he ganado un Premio Nacional de Derechos Humanos en Brasil. Entonces, por supuesto que yo soy un activista de los derechos humanos. Pero, por favor, ¿cómo es posible que compañeros de izquierda dicen que en Israel los derechos humanos son respetados? ¿No? Que los derechos humanos de la gente LGBTQI+, son respetados, que los derechos humanos de las personas, de las mujeres son respetados, ¿no? Entonces, como una asepsia. Entonces, nosotros no podemos más hablar, no. Esto no es democracia, no es democracia, esto es colonialismo. Estamos como interditados. Pero yo no estoy hablando en una teoría abstracta, estoy hablando de un genocidio que está pasando. Entonces, términos como genocidio, imperialismo, revolución, que está todo como cambiado para términos como de derechos humanos, no porque el problema es más, no porque el gran problema es que tenemos que aprofundizar la lucha por la democracia, pero nadie habla más de capitalismo, nadie habla más de lucha. Yo estoy hablando de la izquierda, de mis compañeros de izquierdas, y esto está en la universidad. Entonces, yo soy una pesquisadora, una investigadora que estoy en la clase, hago mis activismo político, entonces Berenice está como descalificada porque no hace a la ciencia estricto senso, ¿no? Aunque yo sea da elite intelectual de Brasil, porque llevo la cofia en mis clases, ¿no? Porque llevo mis camisetas en mis clases, porque organizo las manifestaciones. Entonces, para concluir, es un lugar muy difícil hoy para el intelectual, ¿no? Porque es una pregunta incluso que Foucault ha hecho. ¿Cuál es el rol del intelectual? Hoy, yo sé que la cuestión y como él va a hacer la formulación es distinta de lo que voy a decir. Pero el intelectual que no está viendo a la causa palestina como la cosa más importante de su vida, no me sirve, ¿no? Y las universidades brasileñas que están, hay excepciones, por supuesto que sí, pero es un juego que en gran parte, voy a decir ahora lo que pienso yo en términos de la instrumentalización de la lucha y de los cuerpos palestinos. Yo creo que el way, de la forma como el presidente Lula, mi presidente, ha tratado la cuestión palestina, es una vergüenza. Es una vergüenza. El hombre ese se va para los foros internacionales y dice, es un genocidio. Hay declaraciones muy impactantes, pero no hace nada. Y yo digo, pare. No podemos más seguir instrumentalizando la lucha. Los cuerpos, los niños palestinos. Tú no puedes encender una vela para el diablo y otra para el Dios. Tienes que elegir. Tienes que hacer alguna cosa. Eso tiene un efecto directo en la lucha. Porque nosotros tenemos que estar todos en la calle, haciendo movilizaciones multitudinarias de millones, con las calles llenas. Pero viene un presidente y dice, es un genocidio, y va para casa a dormir con su conciencia tranquila. No ha rompido las relaciones. Es increíble. ¿Qué admiración que tengo por Pietro? Yo he escuchado muchísimas críticas al presidente Pietro, ¿no? Y sé de todas las disputas que vosotros tenéis aquí en Colombia. Por supuesto que sí, pero ha sido muy valiente. Muy valiente. Entonces tenemos que reconocer que él ha hecho lo correcto. Lo correcto es BDS, sí, pero es poco.
el BDS es poco. No es suficiente no firmar acuerdos militares con Israel. No es suficiente no comprar las támaras, las dates de Israel. Es necesario romper las relaciones diplomáticas, económicas con un Estado que es un paria. É um pária. É isso que temos que poner. BDS, ok, pero temos que dizer, já está, não podemos, já está. ¿No? Então, com isso, termino minha participação, dizendo mais uma vez, muitas graças por la invitação, e enhorabuena pelos livros. Muchísimas gracias por tus palabras, estimada Berenice, por este análisis que nos pone los puntos sobre las IES para reconocer el sistema que está generando este genocidio y que no es posible seguir con nuestra vida ordinaria mientras esto siga ocurriendo. Que en tiempos de crisis hay que definirnos, hay que alzar la voz y debemos organizarnos cada día más. Para nuestro siguiente comentario, nuestra siguiente voz que va a intervenir esta noche, es para mí un placer, es un gusto poder dar la palabra a Vijay Prashad, autor, intelectual, periodista, analista político, autor de numerosos libros. Voy a nombrar algunos nada más: Primavera Árabe, Invierno Libio, No hay izquierda libre, El futuro del comunismo indio, Cartas a Palestina y La lucha nos hace humanos, Aprender de los movimientos para el socialismo, entre muchas otras publicaciones. Esto lo ha consolidado como una de las voces más agudas del escenario político internacional contemporáneo. Actualmente es director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Bienvenido. Gracias. Adelante, por favor, estimado Michel. Hola a todos, mi nombre es Isabela Agostinelli, soy de Brasil, así como profesora Berenice. Voy a intentar traducir las palabras de Vijay para no español, pero portuñol, porque mi español todavía no es fluente, pero creo que vamos a entendernos a todos. Bravo! 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 Isabella. Israel has been an apartheid state since 1948. Israel ha sido un estado de apartheid desde 1948. Israel has conducted genocidal campaigns punctually. Israel ha conducido campañas genocidas puntualmente. Sometimes its genocidal campaigns are cold, sometimes they are hot. A veces hizo campañas frías y a veces calientes, es decir, a veces lo hizo en la práctica y a veces se mantuvo latente. Sometimes they are very hot. A veces son muy calientes. Right now, the genocide is hot. Ahora el genocidio es caliente. But they would like you to imagine that normally Israel is a normal state. Pero a veces quieren que imaginemos que Israel es un estado normal, regular. There is nothing normal about Israel. Pero no hay nada normal en Israel. It is an ethno-nationalist state which is a military base of the United States. Es un estado etno-nacionalista que también es una base militar de los Estados Unidos. The United States has 900 foreign military bases. Estados Unidos tiene 900 bases militares fuera del país. Israel is the largest of its military bases. Israel es la mayor de todas. That's how you have to understand Israel. Así es que tenemos que entender qué es Israel. When people say Israel is a member state of the United Nations, I want to laugh at them. Cuando las personas dicen que Estados Unidos es un miembro de Europa, lo mismo. Verdad. O as they say in Brazil, verdade, yeah. Nadie es doctor profesional, ella es miembro del grupo de No, Palestina excellent. América Latina, Eric Berenice, y ahora lo vamos a sumar a Hamza y a Vijay como las Excelente, del grupo de excelente. Palestina. Bueno, Okay, cuando bueno. las personas dicen que Israel es un estado miembro de las Naciones Unidas, a él le gustaría reír. When this hot genocide started, I was editing
Haider Eid's book. Cuando el genocidio empezó, estaba escribiendo este libro. You know, this is an amazing book because a lot of this book was written by WhatsApp audio. Fue- A lot of this book was written by WhatsApp audio. WhatsApp. Sí, sí, WhatsApp. 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 Es interesante porque mucho de este libro ha sido escrito por audios de WhatsApp. You know, we decided to start the book with him essentially saying that Gaza that is in front of him is a ruin. Empezamos el libro escribiendo que Gaza en nuestros ojos está en ruinas. He has two young daughters at the time with him in Khan Yunis. El escritor del libro tenía dos hijos en Gaza, en la región de Khan Yunis. I mean, I was reporting in Iraq, and the noise of war is incredible. Él estaba en Irak, el sonido de la guerra era increíble. And the dust is unbelievable. El polvo, sí, es increíble. It's toxic. Es tóxico. Our buildings are made of toxic materials. Los edificios son hechos de materiales tóxicos. So when the Israelis are dropping American bombs on Gaza, it's not just the bombs that create damage, but it's the toxic materials. Entonces cuando Israel está lanzando lanzando bombas a Gaza, no está apenas destruyendo los edificios, pero también creando materiales tóxicos en el aire y todo. See, it doesn't matter why this particular hot genocide started. Y no importa por qué este genocidio caliente en particular ha empezado. It matters how the imperialists are using it. Lo que importa es cómo los imperialistas están usando este evento. On January 2020, before this genocide started, the United States assassinated General Qasem Soleimani. En enero de 2020, Estados Unidos, antes de este genocidio empezar, Estados Unidos ha asesinado al general Soleimani, que era de Irán. The United States and Israel together have wanted to attack Iran for a very long time. Los Estados Unidos e Israel en conjunto querían atacar Irán a mucho tiempo. Qasem Soleimani designed a very interesting strategy to make it difficult to attack Iran. Soleimani ha diseñado una estrategia muy eficiente para que no ataquen Irak. eficiente para que no atacasen Irán, los Estados Unidos e Israel. This included supporting the government in Syria. Esto incluía apoyar el gobierno en Siria de Assad. It included supporting Hezbollah in Lebanon. Y también apoyar Hezbollah en Líbano. It included arming Hamas. También armando a Hamas. It including arming the Ansar Allah movement in Yemen. Y también armar los movimientos armados en Yemen. The United States has wanted to destroy Qasem Soleimani's first ring around Israel. Los Estados Unidos querían destruir Qasem Soleimani. ¿Cómo? El primero anillo. Because what Soleimani had done was to say that if you attack Iran, Israel will be destroyed. Porque que Soleimani ha hecho es decir que si atacasen Irán, Israel sería destruido. Thousands of missiles will fly from Lebanon, from Syria, from Yemen, from everywhere. Muchos millares de misiles irían volar desde Irán, Yemen, Irak, Siria. It was Iran's insurance policy. Esta es la política de seguridad de Irán. Iran is not a military power. Irán no es un poderío militar. Iran cannot fight a war against the United States. Irán no puede luchar una guerra contra Estados Unidos. The United States and its allies spend 80% of world military spending. Perdón.
The United States and its allies spent 80% of world military spending. Los Estados Unidos y sus aliados gastan 80% de todos los recursos militares, financiamientos. Yeah, Iran is near 1%. Irán gasta como 1%. Iran is not a military power. Irán no es un poderío militar. It's not a threat to the United States. No es una amenaza para Estados Unidos. It's not even a threat to Israel. No es ni mismo una amenaza para Israel. But they've constructed Iran as an imminent threat to the West. Pero se han construido Irán como un peligro inminente para el occidente. 2020, Qasem Soleimani is assassinated in Baghdad airport. En 2020, Qasem Soleimani fue asesinado en el aeropuerto en Irak. Yeah. Once the Israelis started their genocide, Una vez que Israel ha empezado el genocidio, they went after the entire framework of Soleimani's insurance policy. se hiló atrás de todo el encuadramiento general de esta política de seguridad de Soleimani. I mean, how they went into Lebanon. ¿Por qué se han entrado en Líbano? I mean, the way the bomb they dropped to assassinate Syed Hassan Nasrallah was incredible. Las bombas que han lanzado para asesinar Nasrallah fueron increíbles. And nobody talked about Israel's violation of Lebanese sovereignty. Y ninguém habla sobre la violación israelí de la soberanía libanesa. Israel really hurt Hezbollah. Israel ha impactado mucho de términos dolosos Hezbollah. Israel has really hurt Hamas. Israel ha Herido a Hamas. ¿cómo? Ha herido fuertemente Hamas. And then Israel provided air cover so that an Al-Qaeda crony could come to power in Damascus. Y también Israel ha permitido y apoyado apoyo aéreo para que Al-Qaeda se entrase en Siria. Sí. Yeah, in Syria. En Siria. En Damasco. Israel immediately took the buffer zone outside the Golan Heights. Israel inmediatamente ha anexado, ha tomado la área buffer zone, la área de Altos del Golán. And bombed every one of the Iraqi militia camps in Syria. y ha bombardeado cada uno de los campos de las milicias iraquianas en Siria. No government took this to the UN. Ningún gobierno en el mundo llevó este tema para las Naciones Unidas. The sovereignty of Syria was irrelevant. La soberanía de Siria fue irrelevante. The death of Syrian civilians irrelevant. La muerte de los civiles sirios irrelevante. The only part of Soleimani's insurance policy that remained was Ansar Allah. La única parte de la política de seguridad de Qasem Soleimani era Nasrallah en Líbano. Ansar Allah. Ansar Ansar Allah in Yemen. Not the Houthis. Ansar Allah. Ansar Yeah, Ansar Allah in Yemen. en Yemen. Ansar Allah decided to basically increase their attacks on Israel. No sé hablar en nombre. Ansar Allah. Ansar Allah. Ansar Allah. Ansar Allah. Los Houthis. They're not the Houthis, that's the thing. That's the thing. Perdón. No, but that's not correct because the reason they're not the Houthis is the Houthis is an ethnic group. This is a political organization. Okay. Okay. Pardon? It overlaps. No, it is actually untrue. No, but it's what they want to do. They want to make this a Shia group. And then they want to say it's an Iranian proxy. But actually it's a political movement in Yemen, which is much bigger than the Zaydi Shias, much bigger than the Houthis of the north. Okay, una gran diferencia entre esta persona que no sea Ansar Allah y el grupo de Houthis, porque Houthis está más ligado a cuestiones de chiitas. Zaydi Shias. Esta persona está muy ligada a un movimiento político. Entonces, ¿qué ha hecho?
le hablaba antes. Yeah, so they started attacking Israel even more. Él ha empezado a atacar Israel cada vez más. And then the United States began to fire large cruise missiles into Yemen. Y ahí Estados Unidos ha empezado a enviar muchos misiles en el mar de Yemen. Nobody took this to the United Nations that Yemen is also a sovereign country. Una vez más, Miguel ha elevado a las Naciones Unidas que Yemen también es un país soberano. Today, the price of oil has gone up. Hoy el precio de petróleo ha subido mucho. Today, the United States military has told families of US servicemen to leave the area. Hoy las autoridades de los Estados Unidos han pedido para que las familias de los militares saliesen de la área. The United States has said all non-essential personnel in Baghdad must leave. Estados Unidos ha dicho que todas las personas no esenciales deberían salir de Bagdad. The United States has made it very clear that if Iran in this round of talks doesn't surrender, they are going to attack Iran. Estados Unidos también ha dicho que si Irán no se rinde en las discusiones nucleares y Estados Unidos va a atacar a Irán. That's where we are today. Es aquí que estamos hoy, en esta situación. I mean, there's a genocide going on against the Palestinians, Hay un genocidio hecho contra los palestinos, but they want a war against Iran. pero quieren también una guerra contra Irán. Because this is part of the US hyper-imperialist attack at the world. Porque esto es parte de la política hiperimperialista de los Estados Unidos contra el mundo. You have to get your movements on the street on this. Precisamos colocar nuestros movimientos en la calle para eso. Okay, end the genocide against the Palestinians. We are all agreed. Of course. Of course. Y sobre el genocidio de los palestinos todos concordamos, But no war on Iran. pero no sobre Irán. We cannot tolerate a war on Iran. Pero no podemos tolerar una guerra a Irán. Iran now and then mid-range nuclear missiles in Taiwan. Irán ahora y después misiles nucleares en Taiwán. We are dealing with a crazy, decadent political power. Estamos lidiando con un poder político loco. The United States is a decadent and dangerous power. Los Estados Unidos son un poder decadente y muy peligroso. Don't forget that. No se olviden de esto. Do not forget that. No se olviden. Thanks a lot. Gracias. Muchísimas gracias, Isabela, por la traducción simultánea. Muchísimas gracias, Vijay, por poner en clave geoestratégica y geopolítica el asunto, el genocidio de Palestina. No es nada más Palestina. Es también todo un reordenamiento de poder de la región de Medio Oriente. Y es necesario desengranar en clave hiperimperialista estos sucesos, este reordenamiento de poder. Y para seguir en ese mismo tenor, para seguir analizando las claves geopolíticas del genocidio en Gaza, quisiera darle la palabra al profesor historiador Martín Martinelli. ¿No vas a hablar? ¿No? No hay quien lo traduzca. I can't speak. Adelante, Martín. I can't speak Spanish. I'm sorry. No, hablemos en serio. Se me pone la piel de gallina. Yo lloré cuando hicieron el epílogo del libro Guadi Calvo, un analista internacional de Argentina, amigo mío. Este panel multidisciplinar y multiétnico y multilingüístico en otro país, Colombia. Todos los países que me fascinan están en parte presentes. Está Argelia. ¿Quién es Argelia?
¿Quién es Argelia? Argelia es quien rechazó a un país imperialista como pocos, como son los del G7. Y el libro, porque hay un libro, aunque no parezca detrás de todo lo que están diciendo, pero no es de lo que venimos a hablar de la humanidad representada en Palestina como la causa de lucha del sur global, que representa lo que están haciendo y lo que dijo mi amigo y mi maestro desde que lo conozco y lo empecé a leer, aunque él no sepa que lo leo y lo escucho en cada intervención, es que van por Palestina para luego ir por Líbano, por Hezbollah, luego por Ansarullah, luego por Shah, luego por Irán, porque el enemigo es Irán, pero no, esto no empezó ahora. La zona que se llama Centro de Afroeurasia es la más intervenida militarmente durante todo el siglo XX y XXI, pero detrás de eso el primer capítulo de un libro que debería servir, como dice todos tus muertos, no hace falta salir a matar, mejor palabras vas a disparar, que es una banda de Argentina, pero Berenice dice, nosotros con mis amigos, también colegas, decíamos, los sionistas son miedosos, y lo son, porque matan niños, matan mujeres embarazadas y no pelean con Hamas. No entran cuerpo a cuerpo a Líbano, no entran cuerpo a cuerpo ahí. Ni siquiera se enfrentarían a lo que en Argentina decimos las barras bravas de Argentina. Porque lo único que hacen es atacar con aeroplanos, bombardear desde los aviones o lanzar misiles desde barcos. Y oh casualidad que había dos portaaviones, uno el Eisenhower, el 8 de octubre. O casualidad que Irán, Rusia y China, vistos desde la política estadounidense, uno, por la cuestión de Taiwán, si uno ve los mapas de las bases militares, 900 bases militares, del mayor gasto militar del mundo, actual, anterior, del ejército más asesino de toda la historia de la humanidad, preparado y mentalizado para seguir haciéndolo, y cuando no lo hace, como en Ucrania y en Palestina, le da dinero, logística, apoyo diplomático internacional, lo veta en el Consejo de Seguridad de la Falsedad de la ONU, para que sigan asesinando niños. El cierre del libro habla del infanticidio. La locura de la que habló este genio que está acá, se refiere a matan mujeres diciendo que no queremos que se reproduzcan los palestinos, porque en el mundo árabe, como dijo Hamza, los demás regímenes no quieren que ese ejemplo de rebeliones, como lo hizo Argelia entre 1958 y 64, y los 130 años de ocupación francesa, como lo hizo India luego de 130 años de comerse y bancarse al Imperio Británico. Vieron que ustedes escuchan los Beatles y estamos hablando en inglés, y todo eso son vestigios de toda la gente que asesinaron. Vean simplemente un mapa del siglo XIX de todo lo que conquistó Inglaterra, y oh casualidad las Malvinas son de Inglaterra, y oh casualidad hay una base gigante de la OTAN, oh casualidad Israel es una base militar de armas nucleares no declaradas y tiene 300 ojivas nucleares en la zona más caliente del mundo. Es una casualidad que hayan matado a Qasem Soleimani en 2020. Es un magnicidio. Es el creador del eje de la resistencia. Si hubiese sido al revés, estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Atacaron el consulado de Irán en Siria, en Damasco. Atacaron todos los arquitectos de el desarrollo nuclear iraní. Atacaron y les mataron. En 2020, el pseudo político, el payaso que trabaja para BlackRock, Vanguard, que algunos le dicen Donald Trump, ese tipo, ese asesino genocida, igual que todos los presidentes de ese país genocida y asesinó durante todos los años de su historia, excepto 17, dicho por el Congreso de Estados Unidos en 2022, es el país que más intervenciones militares hizo, es el país que más gobiernos derrocó, que se llama soft power, que es un poder para que la gente que no se pone a ver esto diga
¿Qué? No, los Estados Unidos. Vos odias a Estados Unidos, me dijo un profesor en la universidad donde trabajo. No me lo dijo a estudiantes que trabajan conmigo, pero me lo estaba diciendo a mí directamente. ¿Vos odias a Estados Unidos? No, yo simplemente leí algunos libros sobre Estados Unidos. Me informé, leí la declaración del Congreso de 2022 de Estados Unidos. No es que en mi casa tengo información que invento, sino que está a disposición. Israel es un mini Estados Unidos, en complejo militar. O sea, ¿hasta dónde vamos a pensar que un pseudo país de europeos que viven ahí, argentinos que viven ahí, uruguayos que viven ahí? Fíjense la reunión de creación de eso, ninguno. Es creado en Europa por europeos, como muchos de los países. Piensen que hace 150 años había menos de 50 países, hace 100 años. En Europa, hace 100 años había 26 países y ahora hay 46. O casualidad que la OTAN, en esto que le llaman globalización, neoliberalismo, no existió nunca. Esto se llama imperialismo y se llama capitalismo y se llama guerras y revoluciones. Se llama de esa manera, por eso el libro se llama Geopolítica del genocidio en Gaza, porque lo que hacen es, mientras se reúnen y hacen que discuten con Zelensky, están bombardeando países. Ellos plantearon reconfigurar esa región. O casualidad, donde están los mayores exportadores de petróleo, o casualidad, todas las guerras de los últimos 120 años son donde está el petróleo o en los países lindantes. Es una casualidad total, ¿eh? Entonces, el país que por un lado dice una cosa, y yo le había dicho a él que pensaba de la frase que se me ocurrió una vez en una entrevista: el dólar está manchado de sangre. No me vengan a decir que los tipos, no, bueno, excepto Noam Chomsky y Finkelstein y otros, por supuesto, no me refiero al pueblo estadounidense ni de ningún país. Y para finalizar, si después me toca hablar, quería hablar de las revoluciones del siglo XX y XXI, pero en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención al profesor Martín Martinelli. Pues, ¿qué hacemos? ¿Abrimos el micrófono? Germán, le doy la palabra. Sí, dale. Pero no como Germán, sino como Colibrí. Como Colibrí, entonces, nos dirá algunos aspectos del activismo en Palestina, quiero pensar, ¿no? Del BDS. Adelante, Germán. Muchas gracias. Bueno, en este caso, estamos ahí con Colibrí, que queríamos, hicimos un comunicado, que no es menor. El día de ayer hubo un fallo de la Suprema Corte en Argentina, en donde inclusive todo el espacio político, exceptuando las derechas, se solidarizaron con Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos un comunicado aprovechando este espacio, y no es menor que es en el mismo momento que Milei está ahora visitando a quien es prófugo de la justicia, que es Netanyahu. Es en el mismo momento, ¿no? Entonces digo, estos análisis increíbles que hicieron, y después, bueno, también qué es lo que sucede en otros territorios, ¿no? Así que bueno, agradecer enormemente todos los análisis, y bueno, Santi, si leemos el comunicado. Bien. Listo. Bueno, y aprovecho, después leemos el comunicado entonces, pero tomando un poco, Eric, ahí lo que mencionabas, bueno, también se hacen acciones de boicot, desinversión y sanciones, digo, frente a este dolor, frente a esta rabia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Son acciones no violentas que se realizan a nivel global, así que convocarles a las acciones de BDS. Hay un grupo de BDS en Colombia, pero bueno, como son diferentes territorios, hay grupos de BDS en prácticamente todo el mundo, desde Palestina. Esto es importante, así que bueno, convocarles. Y ahora sí, abrir el micrófono, te paso, Eric. Lo único que pedimos, como me olvidé decir que el libro es colectivo, porque nadie escribe un libro sin hablar con otra gente, sin leer a otra gente. Nada más que nos toca ser voz de muchos otros que tratamos de comentarlo y divulgarlo lo más posible. Entonces, como dijo Berenice, uno es profesor porque es una profesión, pero
tiene mucha bronca con lo que la injusticia y la desigualdad del mundo. Eso es lo que tratamos de combatir como sea. Y les pido simplemente que no se pasen de 1 minuto y medio, porque si no, no le dan lugar a los demás. Entonces, es pregunta, no es una contraponencia de lo que se dijo acá. No lo digo porque pasa eso, sino es 1 minuto por persona, 3 personas primero, ¿no? Adelante, tenemos unos minutitos para abrir el micrófono, para poder escucharnos, dialogar, aprovechar también aquí a los expertos. Alguien que se quiera animar, que quiera tomar la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si nadie tiene ninguna. Adelante, compañera. Mira, de repente los tres. Aquí primero. Yo voy a gritar, no me pongas un micro, por favor. Creo que todo el mundo me oye. Si quieren luego se la traduzco en inglés. Simplemente estoy de viaje por aquí, soy de otro de esos grandes países colonizadores. Creo que se nota bastante por mi acento, no hace falta que diga cuál. Por suerte soy de una zona que se considera o quisiera ser independiente. Pero bueno. Quería saber si se va a hacer algo acá respecto a que el día 15 es la marcha y se van a juntar allá. Y como estoy aquí viajando y todavía no conozco muchas cosas, no sé dónde buscar porque no tengo ni Instagram ni Facebook, con lo cual se hace complicado. Entonces simplemente era eso. I just wanted to ask, I'm just saying that I am also from a really colonialist country. By my accent, everyone knows that I'm Spanish, here, by the way. And I'm asking if there is something going on here on the 15th because it's the March to Gaza. And I know there is also from Tunis people that are going by land and people that is going by plane and meet in Egypt to try to break the siege. I don't know how to pronounce this in English, sorry. It's a French word. Bueno, eso, que también hablé de que aparte de la marcha de Gaza a nivel europeo, hay una desde Túnez que va por tierra, que se está siguiendo. Lo que dije algo más en inglés que en español, pero era simplemente eso. Es para romper el bloqueo. Perfecto, muchas gracias. Juntemos 3 preguntitas y les devuelvo el micrófono. Así, súper rápido, si hay, si quieres luego hablamos. Y muchas gracias a todas las ponentes, muy interesante esa claridad pues sobre la situación y toda la viveza y como esa necesidad de sintonizarnos para tener como algo claro para poder organizarnos, ¿no? Pero mi pregunta es muy clara y muy chiquita, es una curiosidad teniendo a estos panelistas aquí. La solidaridad con Palestina, sobre todo desde pues octubre de 2023, como que siento que se ha profundizado y se quiere como desafiar la narrativa, ¿no? Es colonialismo, es un régimen de apartheid y se usa sobre todo desde el movimiento BDS, en la referencia de Sudáfrica, como un caso de éxito para como motivar al movimiento internacionalista en solidaridad con Palestina para decir, esto se puede acabar, ¿no? Tenemos Sudáfrica como caso de éxito. Mi pregunta es, ¿por qué no se utiliza también Argelia como un caso del éxito de liberación nacional, que también es muy potente y también reivindicando mucho más la resistencia? Es la pregunta. ¿Alguien más? Adelante. So first of all, thanks all of you for this amazing panel. My question goes to Hamza, but I will keep speaking English, even though I'm tempted with that. No se escucha, dicen de atrás. I'm sorry, okay. Sí, y compañera, perdón, porque hablamos la mayoría castellano, hacemos la traducción al castellano. Ah, ok, vale, sí. No sé más si vos querés hacer la traducción, o alguien quiere hacer la traducción, digo, para que sepamos el resto. Sí. So, okay, yeah, my question is, as we all know, there are, very tense relations between Algeria and Morocco. So I would like to know from you, how would you collocate these tense competition and mistrust and contest that I also call like a sort of bipolar contest within North Africa between Morocco and Algeria, which is also transcending the Sahel region, etc. And how would you collocate this within the whole Mediterranean region and the geopolitical international context?
So how all of these forces, external forces, are embedded within this conflict, and which is unfortunately putting our brothers, countries into antagonistic fronts. Thank you. Más que nada se refiere la compañera que estaba. ¿Cómo es tu nombre? Ilham. Sos de Italia, ¿no? From Italy. Ah, bien. Bueno, italo-marroquí. Ella se refiere porque Hamza en el libro habla de el Magreb, la zona norte de África. Entonces, ¿cuál es el nivel de tensión y de intervención que considera él, sobre todo Hamza, y principalmente eso, las tensiones entre los países, pero también el nivel de injerencia externa, ¿no? Sí, pero también hablo tu micrófono, ¿me entiendes? Pero grita fuerte, entonces. Claro, fuerte. ¿Sí escuchas? Sí. No, de Bogotá. Presentate. Pues Paula, primero que todo, pues gracias a todos los que están acá, los que no son de Colombia, bienvenidos y bienvenidas. Colombia no es solo Bogotá, entonces ojalá tengan la posibilidad de conocer más de las historias que surgen en todo el país. Bienvenidas. Yo simplemente quería como preguntarles un poco, pues a mí en lo personal me parece muy importante empezar a avanzar más en el multilateralismo del sur global y empezar a dar apuestas específicas para apoyar la apuesta palestina desde el sur global, organizado y trabajando conjuntamente. Sabemos que muy prontamente en Colombia se va a celebrar un espacio para apoyar la causa palestina, pero que otros lugares y herramientas podemos tener para que esto no se quede en el discurso, sino se cree en la práctica y en la posibilidad real, porque en el caso de Colombia sabemos que se hizo un decreto para no venderle carbón a Israel, pero se sigue avanzando y más allá de los discursos, como dijo la compañera de Brasil, a veces queda muy difícil poder tener herramientas reales. Entonces quisiera saber cuáles son los procesos, espacios de multilateralismo del sur global que consideran pertinentes y también pues conocer un poco las herramientas. Estoy muy feliz de ver a Hamza y a Bihar en Colombia. A los dos los conocí en un espacio que viví en Sudáfrica y me llena de alegría que puedan estar acá, que puedan conocer Colombia y ojalá no se queden solo en Bogotá. Muchas gracias, Paola. No sé cómo está el tiempo. Para mí deberíamos ir en el mismo orden, si quieren, porque si quiere agregar algo en ahí para que haya un orden. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, puedes traducir la pregunta de ella para que... Ya, perdón, ya lo traduje. Hacemos la misma secuencia. No, vos entiendes. Vos haces la traducción. So do you hear me? Okay. So I have a few questions targeted to me, specifically. Targeted to me, specifically. Unas preguntas para mí específicamente. Specifically on Algeria and the parallels between the Algerian struggle against French colonialism with Palestine liberation struggle. Sobre Algeria y los paralelos que vemos con el conflicto de resistencia, el proceso de resistencia también palestino. I live in London myself. I'm from Algeria, but I noticed a big contradiction in the European left in terms of support to resistance, to Palestinian resistance against settler colonialism. Yo vivo en Londres, soy de Algeria, pero puedo notar algunas contradicciones en la izquierda europea en cuanto a su apoyo por Palestina. We heard in the first few weeks calls including from the radical left to denounce the barbarity of Hamas. En las primeras semanas escuchamos llamados de la izquierda radical en contra del barbarismo de Hamas. And I felt compelled to write an article
on the false equivalence between the oppressor and the oppressed, drawing on the analysis of Frantz Fanon. If you haven't read Frantz Fanon, you need to read his analysis on revolutionary violence and the Manichaean world of colonialism. Y me compeló escribir un artículo de los falsos argumentos entre el opresor y el oprimido. Estos argumentos dentro del pensamiento de Frantz Fanon de violencia revolucionaria. Si no has leído a Frantz Fanon, es muy importante que lo leas. That article is available in Spanish, but I want just to highlight one thing that I quoted there from a famous film called The Battle of Algiers. If you haven't seen The Battle of Algiers, you must see The Battle of Algiers. Quiero hablar particularmente de una cita que llevé en ese artículo, que además está disponible en español, y es una cita de la película La Batalla de Algiers. Si no han visto esa película, deben ver la película de La Batalla de Algiers. No. Can we just speak like this? Yeah. Let's just do it like this. So, an Algerian revolutionary called Arabi Ben Mhidi, who has been the mastermind of the Battle of Algiers, that was launched in Algiers in 1957, was arrested and tortured by the French, and he was shown in a press conference. Entonces la revolución de Algeria, uno de los maestros que se llama The mastermind of the Battle of Algiers. What's his name? Arabi Ben Mhidi. Arabi Ben Mhidi. Bueno, él fue arrestado en 1957 y también fue torturado por los franceses. So a journalist asked the Arabi Ben Mhidi in these words, "Don't you think it is cowardly to kill civilians with bombs in coffin, how do they say, baskets?" Y entonces le preguntó un periodista, ¿no crees que es de cobardes matar civiles con bombardeos y con canastas? Arabi Ben Mhidi responded in these words, "Don't you think it is even more cowardly to drop napalm bombs on defenseless villagers and kills thousands of more of people?" ¿No crees que es aún más cobarde soltar bombas de napalm en civiles y matar a miles y miles de personas? Give us your bombers and have our baskets. Danos sus bombas y toma nuestras canastas. And I went and I've written a long essay which is available on the Transnational Institute website, tni.org. It is in English, Spanish, French and Arabic, on the parallels between the Algerian struggle, the Vietnamese struggle, but also the Palestine liberation struggle, saying that this is a long way of anti-colonial and anti-imperialist struggles, and Palestine liberation needs to be placed in that long wave of anti-imperialist struggles that go back to Haiti. Y escribí un artículo que está en la página web de tni.org, está en inglés, está en español y está en francés, donde hablo sobre los paralelos de la resistencia de Argelia, de Vietnam y Palestina, y cómo estas luchas de resistencia son largas, son anticoloniales y son antiimperialistas. Y de esa es la manera que tenemos que ver la lucha palestina como una lucha larga en contra del imperio. So I completely agree that we need, when we talk about Palestine, we also need to go back and look at anti-colonial struggles from Vietnam to Algeria, and it is not a coincidence that Palestinians identify with the Algerian liberation struggle, but also the Vietnamese struggle.
Y estoy completamente de acuerdo que cuando miramos a Palestina tenemos que mirar para atrás y mirar de otras luchas anticoloniales como la lucha vietnamita, la lucha en Argelia, y es esta razón porque los palestinos se pueden identificar también con estas luchas pasadas, ¿no? Anticoloniales. Let's go to the second question on Algeria and Morocco. So, yeah, definitely there are tensions, there are breaking of diplomatic relations between Algeria and Morocco for various reasons, including competitions, geopolitical competitions and domination. Both regimes are authoritarian. The Algerian regime is a military dictatorship, and the Moroccan monarchy is a reactionary authoritarian regime as well. Entonces, en la segunda pregunta sobre Argelia y Morocco, tenemos que mirar las tensiones que han hecho rupturas diplomáticas. Podemos ver que estas rupturas son por competencia entre estos diferentes países, porque ambos países son autoritarios. Yeah. So, but the position on Palestine are completely different and diametrically different. The Algerian position is a pro-Palestine position, even if I don't think it's enough. It remains at the level of words. Pero ambas posiciones sobre Palestina son completamente diferentes. En el caso de Argelia, aunque dice ser pro-Palestina, para mí no es suficiente y se queda aún en las palabras. But the Moroccan position is, as I said, diametrically opposed. Morocco normalized deals officially with Israel in 2020, and it was a pro qui pro deal. Israel and the United States recognizes Morocco's sovereignty over occupied Western Sahara, while Morocco recognizes Israel. Entonces, el caso de Marruecos es completamente, diamétricamente oposicional. Entonces, porque vemos que en el 2020 Israel da para par. Israel y Estados Unidos reconocen Marruecos como un estado soberano, mientras a la misma vez Marruecos reconoce el poder estadounidense. And since respecto al Sáhara Occidental, el Sáhara Occidental es una parte que está enfrente de Canarias, que está ocupada por el ejército de Marruecos desde la Marcha Verde, cuando echaron a los españoles y los marroquíes dijeron, pues yo paso. Entonces, España es la culpable porque sigue siendo quien debería, pero lo que ha hecho es, Marruecos ha aceptado a Israel para que Israel y Estados Unidos acepten que el Sáhara Occidental es una parte de Marruecos. Incluso España ahora también quiere aceptar como que pueda ser una autonomía. Western Sahara is another decolonization struggle in the region that is, not covered very well all over the world. La lucha colonial de Sahara Occidental también es una lucha que no está muy bien cubierta en el resto del mundo. And since 2020, with the normalization deal, there has been an explosion of trade, commercial, economic relations with Israel. Desde el 2020 ha habido un trato que ha normalizado de manera exponencial los tratados comerciales y de intercambio económicos con Israel. In agribusiness, in desalination of water, in renewable energy, in even avocado agriculture, surveillance, providing weaponry and intelligence. So the Israeli enemy is already in the Maghreb, in the borders between Algeria and Morocco. And Morocco, the Moroccan monarchy, allowed the Israeli foreign minister to make declarations on its land, threatening Algeria's sovereignty. Entonces podemos ver este comercio dentro de lo que es el agro, el agua, la energía renovable, hasta los aguacates, las armas, los sistemas de espionaje, y podemos ver que el enemigo de Israel está entre
la franja de Algeria y Marruecos. So the Israeli enemy is already in the Maghreb, on the borders between Algeria and Morocco, threatening Algeria's sovereignty. Sí, siendo como una en contra de la soberanía de Algeria. And saying that Algeria is a friend of Iran. Y diciendo que Algeria es amiga de Irán. However, we need to recognize something very important. Those positions by governments and states are completely different from the positions of the people. Because Moroccan people are really with Palestine, demonstrating, protesting, doing whatever they can in a very repressive environment to stop the shipping of weaponry and other commodities to Israel that are going through the ports of Morocco. Pero tenemos que reconocer que la posición del gobierno y los estados y las personas es totalmente distinta, porque podemos ver que las personas de Marruecos están con Palestina, han hecho resistencia, han hecho demostraciones y han hecho todo lo que pueden para frenar el envío de armamento hacia Israel. And I'll finish by saying something about the global march to Gaza, which is a really inspiring action. Actually, it started from Algeria. I think if the borders were not closed between Algeria and Morocco, Moroccans always will be also joining. And it is going through Tunisia, Libya, and arriving, I think, in Egypt around the 15th. But from, yeah, go ahead. Y también quiero hablar de la marcha global hacia Gaza. Es un ejemplo bastante inspirador y vale resaltar que comenzó en Algeria y estoy seguro de que si no hubiera un borde los marroquíes también se unirían y es algo que comenzó en Algeria, se va a Tunisia y después continúa hasta Gaza. As we speak, thousands of people are getting to Egypt, including from other countries outside the region, flying to Egypt. But the Egyptian government, which is a traitorous regime. It says it is pro-Palestine, but it is one of the regimes that needs to be overthrown. Y hay muchos casos de personas movilizándose desde Egipto y hasta otras personas de otras partes del mundo yendo hacia Egipto para continuar esta marcha, pero tenemos que ver cómo el gobierno egipcio ha sido un traidor completamente de esta causa y tiene que ser desmantelado. And from what I heard from Egyptian comrades, and from what I heard from Egyptian comrades, already some people going there, I heard French citizens, are being arrested. And the Egyptian government is saying everyone who is willing to join the global march need to get authorization first. So in a way trying to block the whole thing and to hinder it. Y he escuchado a muchos compañeros y compañeras que están yendo allá en este momento hacia esta marcha, lo que estaba pasando. Por ejemplo, hay muchas personas francesas que ya han sido arrestadas y lo que está diciendo el gobierno de Egipto es que para ir y ser parte de esto necesitan autorización y permiso. But despite all, we are against the odds, despite all the ugliness around us, despite the challenges we face from authoritarian and reactionary governments and regimes in the region and outside, despite the forces of imperialism and the militarism and the genocide, we are seeing a global inspiring wave of people rising to the challenge and doing whatever they can to save Palestinians, to stop the genocide and challenge imperialist domination and settler colonialism in the region. I feel that we need to escalate that even more, to isolate Israel at the energy level, at the armament level, and economically, culturally, academically. Pero aún así, en contra de todas esta situación tan horrible, en contra de todos los desafíos, en contra de todo este autoritarianismo, estos gobiernos reactivos, estos gobiernos imperialistas, militaristas, genocidas, hemos visto un levantamiento global que está tratando de cualquier manera parar este genocidio
de salvar Palestina, y en ese momento tenemos que escalar todas estas acciones de manera cultural, de manera académica, de manera social, para que todos nos unamos y frenemos esto. Hamza, como Vijay, como Berenice, como quien habla, como Isabela, Eric, la mayoría de las cosas las pueden encontrar en internet, y él se refiere a un dossier que se está haciendo ahora, que yo le debo un artículo sobre Palestina, Nicaragua y Cuba, que me lo pide todos los días, y él escribió un excelente artículo de Vietnam, Argelia y Palestina, y el otro coordinador del dossier, Adam Hanieh, que es un jordano palestino, explica esta cuestión del capitalismo fósil a la perfección, digamos, o sea, en sintonía con lo mismo que está en el libro que ahora voy a comentar. Si querés darle las 3 preguntas más. ¿Vos querés responder a eso? Yo creo que hay Paula ha puesto una cuestión para toda la mesa, ¿no? Como preguntado cuáles son los caminos, cómo pensamos todo. Entonces, yo creo que es distinto la lucha ahora, porque no como los partidos políticos, no veo los partidos institucionales en la vanguardia de la lucha contra el genocidio y contra porque cesar fuego. De hecho, ha sido la sociedad civil, y de hecho lo que pasa es que hay una multiplicidad de formas de luchar. Nos hemos visto como a unos 8 meses, yo creo, los campamentos en que está esta cuestión, porque está como si fuera una fragmentación. Por ejemplo, ahora mismo en Brasil, tenemos la sociedad civil que está haciendo las cosas, movimiento, pero el Parlamento, la hegemonía es completamente sionista. Hay hoy un proyecto de ley que está estamos en los movimientos sociales, hablando, hoy mismo tenemos un compañero de Brasil que está en cárcel, está en la solitaria, que se llama Tiago, es mi amigo personal, ¿no? Mi amigo querido, yo conozco su hija, su compañera, su pareja, y entonces, no, es que es distinto el momento este. Es que como he hablado ayer en mi charla, ayer o antes de ayer, sobre que la lucha contra el sionismo tiene muchas cosas en común con la lucha anticolonial clásica, pero el hecho que sean sionistas y que sean apropiado, instrumentalizado, un proceso de instrumentalización permanente de la lucha, de la cuestión de antisemitismo, hace la diferencia. Es como la frase clásica de Eduard Said, ¿no? Luchar contra las víctimas, ser las víctimas de las víctimas es muy duro, ¿no? Entonces no hay, es que esto, no hay una vamos a hacer todos huelgas de hambre, vamos todos para la calle. No, cuando ha comenzado el genocidio en octubre, nosotros, los activistas, profesores, llamaban para las calles y yo decía, no vamos, tenemos que parar, tenemos que volver para dentro de las universidades porque era vergonzoso, era una vergüenza. Íbamos para la calle todos los días, las mismas personas segurando las mismas pancartas. Dice, no, vamos a hacer como ahora, por ejemplo. Lo ideal es que nosotros estuviéramos en la calle ahora, en la plaza, haciendo esto en una plaza pública, ¿no? Y que, como he dicho ayer, que la claxon, la clausura, que se dice, cuando final los trabajos, todos por la calle. Pero es que es diferente hoy, ¿no? Hay una correlación de fuerza distinta. Entonces, es esto que me gustaría decir. Bueno, no sé qué he dicho, que la cuestión de la resistencia, ¿por qué nosotros no nos apropiamos de la lucha argelina como ejemplo? ¿No? Y hemos hablado mucho del apartheid de África del Sur, ¿no? Exacto, es una cuestión muy buena. Es un tema que necesitamos, porque yo pienso
que hay mucho más puntos de conexión con la lucha del pueblo argelino, que es una lucha, eso que yo he hablado mucho con mis amigos, es una discusión académica que yo, por supuesto que no voy a reproducirla acá con vosotros, pero que yo creo que no es apartheid. No voy a abrir la discusión, estoy solo intentando reproducir. Es colonialismo. El apartheid hace parte del colonialismo. Yo puedo decir que 1,23% de la población israelí sufre apartheid. Eso es verdad, que son la gente de la generación de 48. ¿No? Pero la población palestina de las ocupaciones no es apartheid. Es colonialismo. Entonces la inspiración es, de hecho, más cercana, es argelina. Estoy de acuerdo total. Pero definitivamente, para concluir, yo que estoy escuchando, ¿no? Como mis compañeros, vosotros están hablando, es que es increíble cómo estamos produciendo un mapa. Y los puntos de conexión y las líneas de conectividad y de continuidad entre la esclavitud, el colonialismo del siglo XIX y XX y lo que se pasa ahora. ¿Es importante decir esto? No, no es importante, es fundamental. Porque todo ejercicio, todo el esfuerzo que se hace es para decir de la especificidad del conflicto de Israel-Palestina, que incluso es un conflicto religioso. No, está ahí. Podríamos incluso poner una otra capa en esta línea de continuidad como el Mediterráneo. Vosotros, no sé si vosotros sabéis, mas la población que más crece en los campamentos de refugiados hoy en Europa, uno de los campos de refugiados más grandes que tenía era Moria y Lesbos, que hoy que está todo en Caratepa, yo he estado allá, son los palestinos. ¿No? Entonces es como si fuera, de hecho, la conexión entre los... ¿Por qué es importante? Para saber que cuando hablamos de Palestina, no estamos hablando de algo específico, estamos hablando de Palestina, Sahara Occidental, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de la guerra que hoy existe en Europa contra lo excolonizado, que dice que es una crisis humanitaria, que es una crisis, que es una cosa contra los inmigrantes. No, es una guerra unilateral, explícita contra los excolonizados. A Europa no quiere a los negros, no quiere a los musulmanes. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es producción de mapa. Isso es fundamental para que tengamos una comprensión del todo, para que no veamos una cosa como muy específica. No es específico, es continuidad. Muchas gracias. O tenemos unos minutitos más para abrir una segunda. Perfecto. ¿Alguien más se quiere expresar alguna pregunta, un comentario, consulta? Si no, agregamos lo que nos faltó decir. ¿No? ¿Nadie? Bueno, vale. Bueno, les agradecemos por venir y por estar de este lado de la historia, que es el lado correcto, que es el lado antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista. Son esos tres los puntos a los que hay que atacar. Y si ustedes dicen, bueno, pero el patriarcado, bueno, eso está dentro del capitalismo. No. Bueno, piensen acá, pero bueno, otro día lo discutimos. Pero está dentro del capitalismo significa que no importa, después lo discutimos. La cuestión es que esto, en el texto, Vijay tuvo la idea de que escribamos un libro sobre lo que está sucediendo, que hay que entenderlo siempre en tres niveles: internacional, o sea, mundial, sistema mundial. Adentro de eso está la región esta, y adentro de eso está este pequeño país fanático de derramar sangre, porque es eso, lamentablemente. Y el otro es un país que resiste a eso. Los palestinos no van a atacar Tel Aviv, que quede claro. Entonces, Vijay me propuso escribir, y esos tres planos son los que están presentes en el título del libro: Geopolítica, Genocidio, Gaza. Geopolítica es un planteo de lo que es el sistema imperial y su crisis, lo que con
Vijay viene desarrollando y con el Tricontinental y en colaboración, porque todo es en colaboración, la idea de hiperimperialismo que él va a comentarles, pero el libro se iba a llamar Palestina en la era del hiperimperialismo. Lo que significa que no es que los palestinos y los israelíes no decidan las cosas, sino que los tentáculos de la potencia, si una potencia gasta $1 billón en armas, y es lo que dijo Vijay antes, y se perdió, pero lo que dijo es bombas que atravesaban, en el caso de Nasrallah, pisos y pisos, y nunca se habla en ningún medio, yo escucho que se habla, bueno, no miro los medios, pero yo sé que no lo dicen. Cuando asesinan a Ismael Haniyeh, y él que está acá lo escribió, él escribió el prólogo de mi libro, imagínense lo que es para mí, que papé y él hagan el prólogo de mi libro, porque leen eso y después no leen el libro. Entonces, el tema es que derribaron edificios para matarlo, con inteligencia militar e inteligencia es una contradicción, dice Mercader. Entonces, lo que hicieron fue con bombas estadounidenses, provistas o no. Si un gobernante va al otro país y vuelve, es lo mismo. Es como BlackRock es dueño de Pepsi y Coca-Cola y cada uno piensa, no, están compitiendo. No, los dueños están más. Los dueños nunca se venden. Entonces, a eso me refiero con combatir el capitalismo. El enemigo más grande es Israel y Estados Unidos. Y después nos decimos, bueno, yo no acuerdo con vos en que vos digas, no sé, tal cosa o cual otra. Pero los enemigos hay que definirlos y saberlo. Y voy a tratar de sintetizar. China, África e India. China e India tenían el 30% del poderío económico hasta el siglo XVIII, o XVI o XVIII, según las mediciones, durante casi 2000 años. Hay un gráfico, un dibujo sería, de 1925, en un periódico comunista estadounidense. Ahora es review, pero se me fue el nombre, que muestra a China, India y África, gigantes, un soldado soviético detrás, 1925, y el imperialismo británico, francés e estadounidense. Y los gigantes los están persiguiendo. Cuando nosotros estamos diciendo que hay una organización que se llama Cooperación de Shanghái, otra que se llama BRICS, otra ASEAN, otra Unión Europea, Euroasiática Económica, otra que se llama Organización de Cooperación de Shanghái, y el BRICS que se está expandiendo, estamos hablando, si ustedes miran el mapa, diferencien que hay 7 países imperialistas, excepto Canadá, que es otra extensión de Estados Unidos, que esos 7 países más ricos, o casualidad, robaron en todo el mundo. Miren el British Museum, que hizo Inglaterra. Tuvo la voluntad de robarle a todo el mundo. Entonces, lo que está pasando ahora es que esa tortilla se da vuelta, no sé si acá se dice así también. Entonces, los países que fuimos colonizados, nosotros no podemos tener un historiador que no se enoje y no se enerve como hizo ella, él y los traductores. Porque no somos Perry Anderson, Eric Hobsbawm o el amado y idolatrado Enzo Traverso. Pero Enzo Traverso lo plantea de otra forma y yo los leo igual y los admiro. Pero lo que quiero decir, no nacieron en un país sometido. China tuvo un siglo de humillación, y ya dije cuánto tuvieron antes. Irlanda estuvo 700 años bajo dominio y se recuperó. Sudáfrica tuvo la apartheid, se recuperó y lo venció. Vietnam, mínimamente 40 años entre los franceses y luego los estadounidenses. Lo mismo Afganistán, mínimamente 40 años en guerra. Lo mismo Irak, más allá que entre 1980 y 88 fue la guerra Irak-Irán. 1991, 32 países invadieron Irak. 32 países. ¿Entienden de lo que estoy diciendo? Irak, con el visto bueno de Estados Unidos, quiso retomar Kuwait,
que tenía el 8% del petróleo mundial. No sé si eso lo dice, yo digo en chiste Telefe Noticias, que es un canal argentino. No creo que lo diga. Y cuando lo invade, en el mismo año que se disuelve la Unión Soviética, o casualidad, empieza invadiendo Irak. 99, Yugoslavia. 2001, vuelve a Irak. Afganistán, 2013. Irak. 2010 son las rebeliones árabes. 2011 destruyen Libia. 2015 empieza la invasión de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre Yemen, por supuesto convalidada por esos regímenes, que termina durante el Mundial de Qatar. Entonces, lo que hicieron fue destruir, generar millones y millones de refugiados, millones de muertos, el agua que no se puede tomar en Irak, y tratar de destruir lo que creo que tratan de destruir tanto en Irak como lo que quieren hacer en Palestina. Quieren que ellos no se recuperen, incluso culturalmente, por eso destruyen sus universidades, sus mezquitas, sus hospitales, todo lo que les represente que son palestinos, para que ellos no vuelvan sobre sus ruinas. ¿Y qué va a pasar? Como todo el mundo árabe hizo toda su historia, se van a recuperar. Yo no hablo a futuro qué va a pasar, pero nada más quiero dejar los ejemplos que dije. Si Estados Unidos, en Estados Unidos, un negro no se podía sentar en un autobús y vino Martin Luther King, en el país más capitalista del mundo, y si China le metieron la guerra del opio, y si en Afganistán estuvo 40 años, pero no solo eso, Afganistán saben cómo se llama, ¿no? Cementerio de imperios. Los imperios se caen. ¿Por qué se caen? Porque se sobreexpanden. Eso es el hiperimperialismo. En mi opinión, la máxima expansión de Estados Unidos militar se está viendo ahora. Solo queda ahí para atrás. No puede expandirse más. No tiene más territorios que conquistar. Entonces, me apagan la luz para que me vaya. ¿Qué hago, dice? I just want to remind you that Laura has Haidar's book, if you are interested. Laura, tienes el libro que están hablando de esto y puedes comprar con ella. I've been a book editor for about 30 years and this is a very precious book to me. Él ha sido un editor de libros a más de 30 años. Este libro en particular ha sido muy precioso de editar. It was designed by Kyle Abello from Venezuela with a beautiful flyleaf. Y fue diseñado por un artista de Venezuela que dibujado muchos lindas artes. I want to tell you a story to end my part. Él quiere contar una historia para encerrar su parte aquí. You know, it just feels so demoralizing to be alive now. Es muy desmoralizante estar vivo ahora. I mean, there's a war in Sudan. Hay una guerra en Sudán. There's 280,000 people displaced. 280 millones de personas desplazadas. There's a war in Myanmar. Una guerra en Myanmar. Maybe 1 million people displaced. Probablemente 1 millón de personas desplazadas. Probablemente un millón de personas desplazadas. There's the blockade on Cuba. El bloqueo a Cuba. There's the attempt to suffocate Haiti. La tentativa de sofocar a Haití. I mean, nobody wants to read the newspaper. Ninguém quiere leer los. Pardon? No, there's 1 million places, okay? Kashmir y otros I millones mean, you can come and give your talk here, but there are 1 million places people can talk about. It's just depressing. Es muy depresivo. Nadie quiere leer los periódicos todos los días. It's hard to be a journalist in this climate. Es muy difícil ser un periodista en este clima. About 5 years ago, I was at an international meeting. 5 años atrás estaban en un encuentro internacional. The pandemic was ending. La pandemia estaba acabando. A 5 años. I had come there to talk about a war taking place in northern Mozambique.
Él habló de una guerra que estaba prestes de acontecer en el norte de Mozambique. I had just spent a month in Cabo Delgado province covering that war. Pasó un mes en Cabo Delgado cubriendo esta guerra. The war was about a gas field off the coast of Mozambique. La guerra era sobre un campo de petróleo en la costa de Mozambique. It was owned by French Total and US ExxonMobil. Los propietarios eran ExxonMobil y French Total, una empresa francesa. The people were fighting because they were not getting anything from that oil field or gas field. Y las personas estaban peleando porque no estaban recibiendo nada de este campo de petróleo. So I was invited by the United Nations to talk about this at an international meeting. Y fue invitado por las Naciones Unidas para hablar de este conflicto internacional. But I had to go for a COVID test. ¿Cómo? Porque Pero tenía the que COVID test. No. Pero tenía que pasar por el test de COVID. In front of me were these really interesting guys in suits. En su frente estaba algunas personas interesantes en trajes. I was standing behind them. I had my credentials. They were talking to each other. Estaba atrás de ellos, estaba con mi credencial, ellos estaban hablando con nosotros. We were just waiting for the COVID test. Estábamos apenas esperando por el test de COVID. One of the guys, really nice, pleasant person, turned around and started talking to me. Una de las personas que era muy simpático se viró para Vijay y comenzó a hablar con él. So I asked him, what do you guys work in? And he said, we are in oil services. Y preguntó con quién estaban trabajando. Estas personas dijeron que estaban trabajando con el servicio de petróleo. Oil services is one of the biggest money-making rackets in the oil industry. Los servicios de petróleo son uno de los sectores que más tienen dinero en este mercado de petróleo. But these were some really nice people. Pero eran personas muy simpáticas. And he asked me, well, what are you here to do? Y me preguntó qué estaba haciendo allá. So I started telling them about Cabo Delgado. Y ahí empecé a contar sobre lo que estaba pasando en Cabo Delgado. How it was so poor and the people were frustrated because they could see the oil field or gas field. Como las personas de la comunidad eran muy pobres, estaban viendo lo que estaba pasando con los campos de petróleo. And they started an armed struggle because they were frustrated. Y ahí empezaron una lucha armada porque estaban frustrados. And they call themselves Al-Shabaab. Se denominan Al-Shabaab. Now Al-Shabaab just means the youth. Al-Shabaab simplemente significa la juventud. But of course it sounds like it's Al-Qaeda. Pero se parece como Al-Qaeda, la sonoridad. Now the thing is, we live in a world where everybody opens a franchise. Y ahora vivimos en un mundo que todos abren una franquicia. Today I had lunch at Andres. Hoy, which is like a franchise. Huh? I don't know what it is. Franquicia, right, like McDonald's. Yeah. Sí. McDonald's. Whatever, but a franchise like McDonald's. Yeah. Sí. Hoy fue a Andrés, que es como una franquicia. Yeah. So these young people, Al-Shabaab, decided to become ISIS. Estas personas, estos jóvenes que Shabaab decidieron se tornar ISIS del Estado Islámico. I had met many of them, interviewed many of them. There was really nothing ISIS about them. Pero yo los entrevisté y no había nada de ISIS, de Estado Islámico en estas personas. Like they took the name ISIS in the same way as a young kid says, I belong to a gang. Se apropiaron del nombre ISIS o Estado Islámico en la misma manera que un niño se autodeclara parte de una gangue. Makes you feel bigger and stronger. Sí,
que eso permite que se siente más fuerte, mayor. So the French government organized for Rwanda to send a military force and crush them. Entonces los franceses organizaron un envío de fuerzas militares a Ruanda, Yeah. a Ruanda para, en fin, And they just destroyed villages. los The soldiers just destroyed entire villages. los soldados franceses destruyeron todas las comunidades. Por And ahí. I'd walked through these villages, they were just like gone. Él pasó por esas villas, por esas comunidades, estaban todas destrozadas. There were mass graves, everything bad about war was there. Había túmulos generales, todo que es lo peor de la guerra estaba ahí. So I'm telling these oil services guys about all this. Y conté todo esto que pasó para estas personas de los servicios de campo de petróleo. And they're listening really sympathetically. Me escucharon de forma muy simpática. And then this one really pleasant guy says something straightforward to me. Lo más simpático me dice algo muy directamente. He said to me, everything you say is correct. Me dijo, todo lo que me dijo ahora está correcto. He said, everything you say is correct, Todo lo que me dijo está correcto. but nobody cares. Pero ninguém se importa. Nadie se importa. But nobody cares. Nadie se importa. Bueno, pues tremenda mesa, tremendo diálogo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo quiero terminar agradeciendo a nuestros ponentes, a los traductores, a los asistentes. Gracias a la Casa de la Paz, Ahmad, Isabel, a todos los que apoyaron las traducciones. Muchísimas gracias a la Casa de la Paz. Terminamos con una invitación a seguir informándose, a seguir hablando de Palestina. No dejemos de hablar de Palestina. Nos quieren desorganizados, nos quieren apáticos, pero el movimiento continúa, nos continuamos organizando. Compañeros, muchísimas gracias. No dejemos de hablar de Palestina. Gracias, Santi, Sergio. ¿Quieres sacar su